muy buenos días, estimadas amigas y amigos radioescuchas de la Mesa Redonda. Gracias por estar en nuestra sintonía hoy, miércoles 24 de febrero del año 2016. Muchas gracias a nuestros colaboradores, a nuestros radioescuchas. Muchas gracias también a nuestros amigos que nos están dando like o me gusta en cada uno de los medios de nuestra plataforma, ¿verdad? Ya sea la www.lamesaredondani.com, ¿verdad? Y en el boletín electrónico que estamos editando con servicio diario a cada uno de los correos electrónicos que se suscriben. Gracias también, ¿verdad?, a las personas que nos llaman a este programa. Muchas gracias. Hoy miércoles vamos a hacer un recorrido por los principales acontecimientos del mundo. Y para eso tenemos a Cairo Amador, analista que se toma el tiempo, la seriedad, el estudio para andar en los diversos medios de comunicación radiales y televisivos, dando sus puntos de vista, esclareciendo sobre los hechos noticiosos internacionales más importantes, más destacados en el mundo. Nos acompaña Gustavo Mercado Sánchez, nuestro partner en esta actividad. Bienvenido, Cairo, bienvenido, Gustavo, ¿cómo están? Gracias. A vos te veo down, Gustavo, ¿qué te pasa? No, ando enfermito. ¿Andas enfermo? Ya la bola de año ya bueno, pegando. Yo quisiera, antes de comenzar, aprovechar este espacio. Veo que traes una boleta amarilla, una boleta amarilla, y Silvio Terán, que está conmigo, otra, ¿verdad? Da la impresión de que la Policía Nacional está multando a granel, que es una lástima porque nosotros desde aquí siempre hemos defendido a la policía, etcétera, ¿verdad? Pero creo que en esta ocasión se les está pasando la mano. ¿Qué artículo te aplicaron? Invasión de carril y la placa es 14, 40, 19 o 10, no, para no meter a otro que no estuvo. Pero esto es un abuso a la ciudadanía. Yo tengo la oportunidad de decirlo acá, otros no lo tienen, ¿verdad? Y hay que se manifiestan en las redes sociales. Ojalá que Relaciones Públicas de la Guardia de la Policía Nacional y la comisionada hagan algo al respecto. Bueno, te advierto una cosa, este lunes, o sea, antes de ayer hubo un comunicado de la policía donde se exaltó a sí mismo por la cantidad de millones que había ingresado al Fisco Nacional. Así que eso creo yo que es por otro lado, hermano, porque prácticamente la Policía Nacional, aquí yo una vez dije de que debería pasar a ser PNR, pero no Policía Nacional Revolucionaria, sino Policía Nacional Recaudatoria. Y en realidad eso es lo que está desempeñando que la policía, porque los trancones siguen iguales, el número de muertos siguen iguales. No, está bajando. Iguales, pero y los accidentes, de lo que sea, pero en esta ocasión, pues, ¿verdad? Estoy, desde hace rato estoy viendo Mira, es que sabes que, Cairo, a mí me parece que la actividad preventiva de la policía está fallando. Nosotros debemos despreciarnos en Nicaragua de haber tenido y ojalá sigamos teniendo una vertiente de una policía profesional. Sin embargo, con estas acciones se desdice el viejo cuento, ¿verdad?, de las abuelitas que nos decían: no hagas con la mano derecha, no borres con la mano izquierda lo que hiciste con la derecha. Esa gente, bajo el sol, bajo la lluvia, de noche, viven con una carga de estrés terrible, pues, y con un sueldo que puchica, pues. Pero a veces da la impresión de que salen con orientaciones de vayan a sacármele plata a la gente, ¿verdad? Entonces la actividad preventiva no te pone en el cono, porque con eso frena muchas cosas. Claro. Y además, vos ves aquí taxi maniobras, buses maniobras, que son violatorios de la ley, y ahí la policía no tiene mayor incidencia. Vos ves, por ejemplo, puntos fijos de la policía donde van camiones, violando la ley, expresamente violando la ley, pero no los detienen. Es al ciudadano común. ¿Ya viste cómo está el depósito vehicular? Enorme, yo creo que van a hacer uno nuevo. Hombre, por favor,
por favor. Y lo otro es que se te presentan, ahí están las denuncias de la gente, y te dicen, bueno, buenos días, oficial, le dice la persona, ¿verdad?, parada, detenida ahí. ¿Tenemos algún problema? Eso depende de usted, le dice el policía. Eso depende de usted. Es decir, si se va a arreglar a las buenas, si se va a arreglar a las malas, eso depende. Pues. Ahí están las boletas. Si no querés boletas, entonces vas al punto número 2, que es la coima, ¿verdad? Y algunos te lo insinúan directamente. Pues entonces, en vez de, mira, si le das la coima, te evitas la boleta. Con la boleta te evitas ir al banco, te evitas ir a hacer la fila. ¿Sabes cuánto se tarda una persona en el tránsito para ir a retirar, una vez pagado la boleta? 2 horas. No, es una mañana perdida. 2 horas. Sin aire acondicionado y con aquella molestia que a veces hiciste la fila tenés ahí la fila de acuerdo a tu letra inicial. Por ejemplo, la M a mí me toca. Mire, no se encuentra aquí su licencia. Por favor, ¿en qué distrito fue multado? Dios mío, ¿en qué distrito fue? ¿Qué distrito es? Vaya al distrito 4, pero es la fila. Hay otra fila. Jodido, hombre. Digo yo, ¿en qué país estamos? Bueno, el caso es que es indiscutible el rol positivo y la necesidad de tener una Policía Nacional activa, serena, eficiente. Estas cosas van en detrimento de su eficiencia y de su imagen. Pues, hasta ahí, dejémosla, pues, porque nos va a tomar toda la hora esta vaina. Pues sí, entremos ahí. Es que ya Gustavo me pasó esa depresión que anda, yo no sé por qué. Bueno, entremos, pues. Habíamos dicho que ayer estuve hablando con una mujer de origen rusa, ¿no? Rusa, con muchos años, está radicada en Nicaragua. ¿Dedicada a las letras? No, bueno, no lo quiero decir, ¿verdad? Porque la gente no identifique, no estoy autorizado, pero le pregunté, ¿por qué asusta tanto Rusia a Europa? Bueno, lo que pasa es que... ¿Sabes qué me dijo ella? Que Alejandro III había dicho que, en efecto, Rusia, por su vastísimo territorio, asustaba a cualquier, pues es casi un continente, pues. Decía, ¿cómo no vamos a causar temor? Entonces eso lo ligo con el afán de Occidente contra Rusia. Si no hay diferencias ideológicas, si no hay diferencias, si no hay mayor confrontación política, ¿por qué? ¿Por qué ese enfrentamiento Occidente-Rusia? Bueno, fíjate 3 cosas. La primera de ellas es que Rusia, en una cara de la moneda, es la cara que está confrontándose a la NATO, y en la otra es la que está colaborando con la NATO. Está confrontándose alrededor de Crimea, de Ucrania, porque ya Crimea lo dan como un hecho consumado. Y están cooperando alrededor de Siria. Estados Unidos y Rusia llegaron a un acuerdo. De eso vamos a hablar. En este sentido. ¿Sabes lo que dijo la Merkel, verdad? En relación a eso. Que todos los países de Europa iban a estar, ¿verdad?, guardianes para ver que Rusia en realidad cumpla el acuerdo con los Estados Unidos. El gran problema es que todos los países europeos como tal no tienen ni esa solidaridad ni tienen ese sentido de unión. De hecho, hay una crisis tremenda en la Unión Europea, que no solamente es una crisis económica, sobre todo en la eurozona, también es una crisis incluso de la actitud humana y solidaria frente a los refugiados. Dicho sea de paso, los países del este son los que menos quieren refugiados, y los países nórdicos, ¿verdad? Y además tienen una crisis de secesión, primero interna, como es el caso de Cataluña en España, como es el caso de Escocia en Inglaterra. Pero encima de eso hay miembros que están ya organizados y se llama Brexit.
están organizando un referéndum para ver si se quedan o se salen de la Unión Europea, y en este caso es Inglaterra. Inglaterra, sí. De manera que no estás hablando de una coherencia social, no estás hablando de una integración y de una sola voz, etcétera. En un momento determinado hicieron una encuesta diciendo cuál es su posición si Rusia sigue con estas tomas de los países aledaños. Y dijeron, nosotros no tenemos por qué meternos, ese no es problema nuestro. La gran parte de ellos, ¿verdad? Encima de eso, como si fuera poco, hay un renacimiento de un nacionalismo ultraortodoxo y ultraderecha que atenta contra la Unión Europea, que atenta contra los extranjeros, que atenta contra posiciones solidarias en el mundo, y que apunta a un aislamiento agudo de ciertos países. ¿Y cuáles son esos ciertos países? Entre otros Francia, que los Le Pen están ahorita campeando en todas las elecciones que han habido, ya sea de municipales, de la asamblea de distintas regiones e incluso la nacional, ¿verdad? Gustavo, ¿cómo ves el acuerdo Estados Unidos-Rusia para el alto al fuego en Siria? Yo creo que queremos que eso sea sostenible. Básicamente es un acuerdo para no ser cumplido, porque los acuerdos supuestamente traen un denominador diferente traen de por medio un común denominador de intereses por cada uno de los integrantes del acuerdo. Y el problema es que la lucha en Siria ha sido conceptualizado desde hace 5 años por parte de Rusia como una manera de desestabilizar a la Unión Europea. Y la inconsistencia que dice, por ejemplo, nuestro amigo Cairo, tú lo encontrás, por ejemplo, en la agencia noticiosa rusa, tanto Novosti como RT, donde ellos te principian a hacer un análisis pormenorizado por los cuales se hace evidente para mí una presencia rusa. Ahora, desestabilizante no solamente de la Unión Europea, sino desestabilizante del Medio Oriente. ¿Y por qué del Medio Oriente? Porque Rusia era uno de los países que más se beneficiaban de los altísimos precios del petróleo. Entonces, apoyar el hecho que las Naciones Unidas no interviniera en el caso de Siria fue precisamente para garantizar primero las bases soviéticas, y digo soviéticas porque fueron establecidas desde la época de la Unión Soviética, que Rusia tiene dentro de Siria, que actualmente se han ampliado al triple, porque principiaron con una base naval que era el sueño que tenía el zar Pedro de tener una presencia de la Armada rusa en el mar Mediterráneo. Después de eso la pasaron, hicieron una subbase y además de eso le pusieron una base aérea mucho más importante que estaba cerca. Y una de las razones por las cuales ya descaradamente Rusia se metió en el problema fue porque precisamente las regiones que estaban bajo mayor ataque eran las regiones que Rusia le interesaba y que ya tenían estaban totalmente, digamos, ¿cómo se llama eso? Rodeados, digamos, por fuerzas en contra de Saddam Hussein, como son los Peshmerga, como son, digamos, digamos que los sirios, como es, digamos... de Assad, dijiste Hussein. Sí, pero no, que me estaba refiriendo del famoso califato, pues, que sigue viendo de ISIS. Entonces ellos tenían que meterse inevitablemente, primero para defender sus bases y después para defender a su aliado y para segundo mantener su presencia. Y para mí otro clásico error de la política norteamericana del presidente de los Estados Unidos, estar negociando algo que ellos saben que no se puede cumplir. No se puede cumplir porque los Estados Unidos a duras penas vuela aviones en espacios de Siria, pero larguísimo.
con unas bases totalmente inexistentes, mientras Rusia sí los tiene. Y el otro problema que existe es que, según RT, ya se tenía planeado para el 22 de febrero, se tenía planeado un ataque combinado de Qatar junto con los Emiratos Árabes Unidos e Irán. Y eso, por supuesto, hubiera convertido a un nuevo Afganistán a Siria. Y por eso es que Putin de pronto de la noche a la mañana giró 380 grados y se convirtió en un líder pacifista que andaba buscando cómo hacer un alto al fuego. Pero el 22 estaba dicho por cantidades de cables internacionales provenientes de Rusia que se estaba preparando la gran alianza que era Turquía, con Arabia Saudita y Qatar, y que iban a poner tropas sobre el terreno. Poner tropas sobre el terreno es precisamente atacar en contra del área de influencia de las bases rusas en Siria. Pero bueno, primero no creo que sea un error de la política norteamericana, y menos de de Obama, que tiene una percepción muy clara del Medio Oriente. Es más, creo todo lo contrario, creo que fue un paso muy positivo, y te voy a explicar por qué. Primero, porque este pacto supone el hecho de no votar a Assad en estos momentos, en el sentido que daría lugar a un vacío de poder. Esa es una variante, y el vacío de poder del gobierno norteamericano. Claro, y el vacío de poder lo ocupa en el que tiene mayor correlación de fuerzas, que en este caso es ISIS. ¿Ah? Segundo, el hecho claro de que Assad tiene que irse eventualmente, incluso a niveles de Putin y de Obama, está eso más o menos claro, ¿verdad? Tercero, porque la Unión Soviética no solamente está por su base, fundamentalmente está porque, al contrario de Estados Unidos, ella es parte de ese problema. Tiene 5 regiones que son musulmanas y tiene 6 países que además son igualmente musulmanes, con lo que además pretende formar la Federación de Comercio. De manera que no es ajeno a este problema en términos de sus resultados, como lo podría ser Estados Unidos, que tampoco lo es, ¿verdad? Pero con mucho más razón Rusia, que está defendiendo la posibilidad de que eso se expanda a su propio territorio. No es casualidad que gran parte de los entrenadores y de los combatientes que de la ISIS son chechenios, ¿verdad? Y de Argunistán, y de Kachistán, y de Turquestán, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que, para comenzar entonces, existen posiciones diametralmente opuestas e intereses distintos en esta relación. Lo segundo es que Estados Unidos sí está atacando, o estuvo atacando mucho Siria, y eso gracias a un acuerdo que tuvo con Turquía de permitirle el pase aéreo. Y tercero, Estados Unidos está reconociendo como su mejor aliado a los peshmerga kurdos, ¿verdad? Que creo que es un reconocimiento incluso un tanto tardado. Y eso a su vez pone en contradicción a Turquía con Arabia Saudita también, y Qatar también. Ahora, recordemos también de que este domingo, pasado mañana, hay elecciones en Irán, ¿verdad? Que hay que seguir muy de cerca porque es la recomposición de la Asamblea de Expertos y de la Asamblea Nacional. Donde tampoco se esperan muchos cambios, ¿verdad? Pero, de nuevo, hay otro paso cualitativo ahí, el hecho de que Irán esté un tanto, no solo moderado, sino que además sea parte, no es parte del problema, es parte de la solución de Irak y de Siria. Y no es porque quiera hacerlo, no es porque sea buena gente. El mismo problema de las minorías, también ellos tienen cantidades de minorías de las que estamos hablando. Así es. O sea, el símil entre Turquía y Siria se puede ser extrapolado a un símil entre Irán y Siria. Y además Irak tiene mayoría chiita. De manera que existen muchos. Ahora, lo que existe en el fondo, evidentemente, y de alguna manera vos lo dijiste, es una confrontación
entre los chiitas y los sunitas expresado entre Arabia Saudita e Irán, y esos son otros 100 pesos. Y en donde además, en estos momentos, Arabia Saudita está en muchos problemas internos. Hay movimientos rebeldes en Bahrein, en donde hay ya invasión del ejército saudita en ese territorio. Hay mucha inestabilidad en Yemen, los precios están bajos, han votado, sus reservas han bajado tremendamente. De hecho, están reformando el Estado, porque vos sabés que no se paga impuestos en Arabia Saudita, y el 96% de los trabajos es del Estado. O sea, están reformándose internamente, están reformándose políticamente, que ya hubo elecciones y hubo nombramiento de 2 mujeres como alcaldes dentro del territorio. O sea, es un proceso, indiscutiblemente, un proceso de cambio, ¿verdad? Lento, pero un cambio. Y eso apunta a una eventual negociación, ¿verdad? Ok, ¿tenés algo que decir al respecto? No, si no pasamos al tema de Obama con Cuba. O sea que lo que él dice es cierto, pero yo creo que todavía es más explosivo el asunto, porque acordémonos que los sauditas son de la secta Bahrein, que es una de las sectas más radicales. Los sauditas, Wahhabi, correcto, correcto. De los wahhabis, que son los más salvajes que existen dentro de hay una competencia muy fuerte ahí. dentro del islamismo, y precisamente que la razón por la cual yo estoy viendo que mi querido amigo Cairo está muy optimista, eso de la elección de las 2 mujeres fue puro bluff, porque la sencilla razón es que si habían dos princesas que prácticamente las están matando de hambre sus mismos hermanos y familiares, si las luchas internas por el poder dentro de la monarquía saudita es apabullante, y eso lo sabemos bien. Y hay una contradicción tremenda, por supuesto. Correcto. Entonces, de eso a tener la pretensión de que hay una apertura del Estado. Y una reingeniería del Estado. Claro, ojalá tengan la oportunidad de actualizarse. Estoy de acuerdo, más una reingeniería del Estado que un cambio. Sí. De acuerdo. Ok, veamos la visita anunciada para el mes de marzo de Obama a Cuba. Yo sé que este no es un tema que le agrade mucho el Montaner nicaragüense. ¿Cómo se dijo el Montaner nicaragüense? El especialista en hipérboles positivas es mi querido hermano Cairo. Así que yo para levantarle la moral a todos los aquí presentes y a los radio oyentes sobre las bondades que le va a traer al mundo esa sincera amistad entre el pueblo cubano y el pueblo norteamericano, yo de lejos lo voy a poner así. Con más frecuencia estoy viendo en Facebook, en Instagram, en Twitter, videos grabados en la isla que demuestran una protesta permanente. Fíjate bien, eso no era evidente hace unos meses. Pero, por ejemplo, las damas de blanco ahora se te plantan y se te sientan en una calle y vos no sabes. Y hay miles de gente que te está grabando. Pues más de alguno te saca la publicación y te la hace viral. Eso es consecuencia de un cambio. Y eso es positivo. Eso es positivo. Ahora, la policía llega y reprime, y se ven a los policías de civil, y se ven la planificación al centavo, ¿verdad?, para la represión, ¿verdad? Eso es increíble. Ahí una persona no puede estar grabando al policía, porque el policía inmediatamente te dice, deja de grabar, y si no dejas de grabar, procedimiento, date la vuelta, échame los brazos aquí atrás, te pongo las esposas, inmediatamente llamo a la patrulla y la patrulla te... Pero ahí que la guardia es mala, yo veo, como un abrazo, échame los brazos aquí atrás. ¿Saben lo que sucede? La gente, las mujeres sobre todo, empiezan a gritar, ¡ey, represión! Inmediatamente la gente se junta. Eso no lo miraba en Cuba antes. Eso no lo miraba. Ahora, ¿eso es positivo o negativo? No sé, esa es la lucha de un sector del pueblo cubano, aquí, aprovechando todos los espacios. Y déjame decirte, no piden permiso. Entonces, en ese contexto, ¿verdad?, yo creo que va a ser positivo para la isla. Mira, pero es que además,
Pero si vos escuchás a Marcos Rubio, escuchás a Cruz, escuchás a una señora que es más venenosa, Latimer. Escuchás a los Díaz Balart, etcétera, etcétera, ¿verdad? O escuchás a los Montaner. Es una barbaridad lo que está haciendo Obama, está abrazando a un dictador, etcétera, ¿verdad? Y se les olvida. Una observación, Montaner se está cambiando porque todo el equipo de CNN está siendo altamente influenciado por la televisión cubana. Sí. Inclusive hay un nuevo generador. Claro. Es un documental de CNN sobre Cuba. No, es súper interesantísimo. Cubanos, ¿verdad? Norteamericanos procedentes de origen cubano que se han insertado en la televisión internacional, en CNN, eso es. Es correcto, mira, sumado a las dos reinas de belleza que tienen, que son las venezolanas que se llaman... sí, las presentadoras que tienen. Las dos presentadoras que tienen, si agarras, digamos, al chaparrito blanquito y no agarras a Gala y a todo el resto de presentadores, todo viene en directo de la televisión del Estado. Bueno, pero a ver, veamos esto en perspectiva. ¿Tiene algún antecedente esto? Mira, yo le he preguntado a Gustavo, porque Gustavo igual pues abraza ese pensamiento de la derecha republicana. Gustavo Mercado, y siempre nada, pero todo le está cediendo Obama, todo le está cediendo Obama a cambio de nada. Correcto, ¿verdad? Entonces yo digo, dame una solución. Inclusive, ¿Vos crees que se sostenía ese embargo? ¿Vos crees que se sostenía esas relaciones? Esas malas relaciones, no había nada que hacer. Yo tengo una propuesta que a Raúl Castro lo lleven de profesor de negociaciones a Harvard, porque es tronco de negociador. No de profesor, pero por lo menos una buena conferencia. No lo ves que va a ser un buen conferencista. Y Obama también. Yo creo que están haciendo historia. Ahora te voy a decir una cosa. ¿Recuerdan? Y aquí como que se nos olvida. ¿Y cómo fue el acercamiento con China comunista? No ahorita, en los 70, era terrible, en medio de una guerra de Vietnam que estaban perdiendo, en medio de una situación caótica en Laos, Tailandia, Camboya, soy fan de Kissinger. Por supuesto. Eso lo explica bien. Y es que está sometido a una secuencia histórica de las confrontaciones para fundamentar que el maoísmo, que principia con la confrontación con Rusia primero, después pasa a la confrontación en China-India y después pasa a la confrontación más que Kissinger, aquí el que marcó la pauta es un señor que se llama Hans Morgenthau, que es el padre del realismo político, ¿verdad? En un momento determinado, las contradicciones de China eran mayores con Rusia que con Estados Unidos. Estoy de acuerdo. Y en el ajedrez político había y en ese ajedrez las relaciones con China. Ya no era que los gringos eran un tigre de papel, ¿verdad? Era la posibilidad de China de confrontar a una Rusia agresiva. Correcto. Una Rusia que además estaba quedando atrasada. El miedo que le tenía también a una agresión nuclear de Rusia. Claro, porque dentro del Politburó Central en China habían tesis de que había que estar preparado para que recibiera un ataque nuclear de parte de Rusia. Y devolvérselo. Claro. Con las pocas... y devolvérselo, porque sí lo tenían. El caso es entonces de que en ese ajedrez político Estados Unidos sacó sus propios dividendos políticos. Y fíjate que interesante, fue un republicano y fue un republicano feroz y fue un republicano de derecha, fue el que votó a Allende, fue el que comenzó las operaciones con Cóndor en América Latina, fue el que ayudó a la derecha recalcitrante de todo el mundo, fue el que el fundador de la alianza con Mubarak en Egipto, ¿verdad? Fue Richard Milhouse Nixon. Sí. Mira, vamos a una llamada telefónica. Tenemos en línea a Sergio Martínez Vega. Bienvenido, Sergio, te escuchamos. Muy buen día. Alabado Cairo.
dámele más seguido la palabra mágica a Sergio Marín. Pragmatismo. El resultado y la eficacia de una negociación es el grado de inteligencia que logras imprimirle en el convencimiento a tu contraparte para obtener resultados mutuos, no vencer la una al otro, en la cual las negociaciones son ganar-ganar. Y en esto los Estados Unidos está sacando la mejor parte. No obstante, hay un problema real de el aval que tiene el gobierno de Obama o la política exterior de Obama de ser refrendada por el Congreso y el Senado que esté en poder de los republicanos. Con el tema de Cuba, los avances en oler la democracia, oler la libertad y manosear beneficios o al menos imaginar las posibilidades de nuevas inversiones ya lleva a esa sociedad a otro espíritu, a otros intereses y a otros anhelos. Esa es parte de lo que se logra cuando se ven posibilidades de desarrollo de la base material. En Cuba, seguramente ya hay montones de negociaciones como las hubieron en Vietnam antes de que en Saigón cayera en el 75. Desde el 71-72, cuando estaban las negociaciones en París, el Vietnam dividido, el Vietnam en guerra, estaba siendo visitado, aún al gobierno de Vietnam del Norte, estaba siendo visitado por grandes compañías norteamericanas que después invirtieron ahí. Lo mismo está pasando en Cuba, donde históricamente fue un lugar de mucho interés económico para inversionistas y compañías como General Electric. Ahí está con un pie ya en Cuba. Y otras más, pues para no hacer largo el asunto. Yo creo que aquí es importante señalar los cambios que van a haber en Cuba, que nos depara a Nicaragua mayor competitividad sobre materias primas y sobre todo con respecto al turismo. Y otra cosa en base a los aspectos políticos. Yo creo que los Estados Unidos no solo deben de suspender el embargo, óigase bien, no le llamo como la ideología cubana siempre, y la izquierda señaló bloqueo, que nunca lo hubo. Deben de regresar el territorio de Guantánamo, que por la enmienda Platt en 1906 quedó como un legado de la guerra hispanoamericana y como una invasión y dominio de la política más del gran garrote de Teodoro Roosevelt en América. Es uno de los últimos territorios que hay en América de resultado del imperio norteamericano. Y para concluir, hay un par de frases que refieren la manera de pensar de los republicanos, que a veces vuelven a tomar la política de América para los americanos y de desarrollo imperialista. Que veamos lo que dice Cruz: el mensaje conservador va a reiniciar o va a reencender la promesa de América. ¿Y qué entienden los norteamericanos, los Estados Unidos de Norteamérica, por América? Otro que dice Rubio: un nuevo siglo americano, que entendemos que como una proyección de una gran nación, esta aldea global, es importante el papel que juega América, los Estados Unidos y en el mundo. Y Trump que dice: hagamos de América grande nuevamente, mientras que la Hillary está diciendo Hillary para América. Entonces, independientemente de que si el término América le dan una connotación de Estados Unidos o de dominio de América, hay en las frases encerradas una pretensión de no cambio de la política republicana, por la cual creo que la continuidad de la política demócrata, aunque no soy partidario, pues no, o sea, no es que sea norteamericano yo o que no me guste la política de Obama, no,
me parece en muchos aspectos internos ha tenido éxito. Creo que la continuidad para la paz mundial y el desarrollo de la globalización en el mundo es importante, y la mayor posibilidad que la Hilaria de los demócratas llegue al poder. Y para los que creen, que creo también que están esperando el supermartes, principalmente aquí en Nicaragua, para declarar la apertura de las elecciones, Trump no va a ganar. Creo que incluso va a llegar muy tallado a la convención republicana y van a tener que recurrir de los superdelegados. Recuérdense en esto, al igual que en una ocasión que estuvimos viendo sobre las posibilidades de formación de gobierno en España, había dicho de que iba a haber un entendimiento entre el PSOE y Ciudadanos, y que el Partido Popular iba a echar un poco para atrás, porque además tiene adicionalmente algunos escándalos de corrupción que le han montado encima, pues que no está para lograr imponerse en esas negociaciones. Y la formación de nuevo gobierno para para Alemania es más importante que el ver que si queda o no queda Rajoy, que otra de las tesis que mantenían, que Rajoy nunca lo iba a dejar o lo iba a abandonar la Angela Merkel. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Tenemos otras llamadas telefónicas. Les ruego, por favor, brevedad y que nos circunscribamos al tema que estamos abordando. Adelante, Eddie Madrigal, te escuchamos. Bienvenido. Gusto saludarte, Sergio. Saludos a tu Guantú y un abrazo cordial a Cairo. Me habían comentado que estaba un poquito mal de salud. Mi deseo es que te recuperes al 100 para que sigamos compartiendo y aprendiendo. Yo sigo sin entender, bueno, tengo mi criterio acerca de lo que está pasando en Gringolandia y Cuba. Creo que Estados Unidos con la administración de Obama entendió hasta dónde la injerencia de los gringos y el tratar de controlar el mundo definitivamente los ha desviado de la realidad, y es ver su casa y ordenar su casa y mantenerla limpia. Creo que los grandes pecados que está acarreando todavía Gringolandia, el icono sigue siendo el tema de Cuba, pues. Yo creo que lo que debemos de entender los pueblos es que somos dueños de nuestro futuro y nuestras decisiones y de nuestro presente. Con el pasado no se puede hacer mucho, y aunque todo el mundo bloquee una nación, si sus ciudadanos no están dispuestos a cambiar, pues la nación no va a cambiar, por más que haya anteponiéndose el mundo y haya todo un complot, si se quiere llamar así. O sea, Cuba va a ser libre cuando los cubanos quieran liberarla, punto. No hay tema más de discusión, a no ser que se haga algo nefasto, una invasión, una apropiación que ya está fuera de contexto. Entonces yo no lo veo el beneficio económico realmente, al menos en este momento, sobre todo cuando todos los intereses, todos los negocios se hacen desde el gobierno. Si usted le quiere vender a Cuba un balde de agua, no se la compra Juan Pérez en Cuba, se la compra el gobierno de Cuba a través de sus oficinas que están a cargo del comercio interior y exterior. O sea, ahí no hay libre mercado, ahí no hay un oye chico comprándote, ahí el Estado centraliza las compras y las reparte. Hasta donde yo manejo, porque tuve contacto hasta hace poco con gente que salía a comprar algunos productos al mundo. Dicho sea eso, no creo que eso vaya a cambiar rápidamente ni que eso ayude o abone a la economía de los Estados Unidos, al menos en el corto plazo. No es una China donde se ha abierto y hay otro tipo de intereses. Pues. Definitivamente el mundo sigue cambiando, nos tenemos que alinear a eso. Es importante ver cómo ese contexto nos afecta, porque seguimos siendo un país dependiente de los monstruos, y cuando los elefantes discuten, pues la grama sufre. Un gusto saludarles, amigos, qué bueno escucharles. Gracias, Eddie. Don Jorge Reyes en la línea. Bienvenido, don Jorge, lo escuchamos. Quiero hacer dos puntuaciones. Una, el pueblo cubano y el pueblo norteamericano nunca han sido enemigos, porque dicen la amistad entre los pueblos, nunca han sido enemigos. Enemigos de los cubanos ha sido su propio gobierno. Otra cosa que es la que a mí me interesa, Nicaragua. Aquí si pusiéramos en práctica, y si los políticos clamaran por la aplicación de la Carta de los Derechos Humanos y la de Carta Democrática, estarían hablando en favor del pueblo, y el tratado de estipula dos, porque tal vez no sucederían los descalabres que están sucediendo, que están destruyendo Nicaragua, están despagándola, convirtiendo en un desierto. Hay 1 millón de campesinos abandonados, millones de manzanas de tierra sin cultivar, y nosotros pasando grandes penurias para pagar la luz y la comida, que cada día es más difícil. Eso es lo más importante que tenemos en nuestro país. Lo que pasa en otro lado, mire, nosotros tenemos un jardín
hay que cuidarlo. El resto, hay que vean cómo hacen, pero si no resolvemos lo de nosotros y estamos opinando a nivel internacional, aunque es bueno documentarse. Buen día y muchas gracias. Gracias, don Jorge. Cairo. Bueno, estoy totalmente con don Jorge. Nosotros tenemos un jardín y hay que cuidarlo. Todo ese asunto del despale y demás, etcétera. Y ciertamente los pueblos nunca han sido enemigos. Con Eddie igualmente estoy de acuerdo en el sentido de que efectivamente esto marca un cambio de época, pero marca un cambio de época por los dos lados, por el lado de Estados Unidos y por el lado de Cuba, ¿verdad? Claro. Es que es una convergencia de momentos, de tiempos y de intereses. Ahora, no estoy tan de acuerdo en que no se puedan comenzar a hacer cosas. Por ejemplo, si el mercado de Estados Unidos se abre al tabaco, independientemente de que sea el Estado, ¿verdad? La cantidad de producción y de venta va a ser enorme. Es más, eso nos va a perjudicar a nosotros, para que estemos claros, ¿verdad? Porque además, Eddie, hay un sistema, por supuesto, en Cuba hay un sistema de propiedad mixta, por eso es que hay inversionistas españoles, europeos, franceses y canadienses, cómo se preocupan ahorita los canadienses por ir a invertir. Que son los que hacen las decisiones de exportación. Pero además, abrís el mercado, todos los cítricos de Pinar del Río te inundan Estados Unidos, y eso, independientemente de que sea el Estado que lo controle, va a generar trabajo, va a generar divisas, etcétera. La cantidad de pensionados que se pueden ir a vivir a Cuba, que en Estados Unidos son considerados pobres porque tienen un ingreso medio de $1,000 a $1,500, esos $1,500 ahorita en Cuba los hace clase media alta. Claro. O sea, y no son 3 o 4, son cientos de miles, ¿verdad? Así que en eso estoy. Esas son fortalezas que tiene Cuba y que son innegables. Ahora, con lo que dice en serio, solo quiero agregarle una cosa. Estamos totalmente claros de que el realismo político, el pragmatismo, como lo llama él, en este caso ha sido siempre de los dos lados. Pero el tamaño cuenta, serio. En los 1980 hubo una invitación a 2 generales, uno cubano y otro chino. El cubano creo que era Colomé Ibarra, y se levantó unas voces en el Congreso y demás, cómo iba a permitir a un represor hablar en los Estados Unidos, visitar Estados Unidos, ¿verdad? El resultado, no hubo viaje. Pero ese mismo tiempo, 2 meses más tarde, llegó un general chino y lo recibieron muy bien, y el Pentágono le hizo un agasajo, etcétera, etcétera. Y este general chino que llegó fue el encargado de la represión de Tiananmen. De manera que el tamaño sí importa. Claro que sí. Además, estamos hablando, ¿sabes cuánto es el mercado potencial para cualquier país? Para los Estados Unidos, para Cuba, para Europa. Estamos hablando de 11 millones de personas, que no es nada despreciable. Pero no solamente estás hablando de 11 millones de personas, estás hablando de un capital humano invertido de primer orden. Así es. ¿Verdad? Así es. Y ahí es donde la técnica, la educación invertida en educación técnica se va a poner. Y además, creo yo que sí hay una cosa que la deberíamos poner aquí sobre el tapete. Eso de primer orden. Hace poco se acaba de hacer un análisis sobre los países más cultos de América Latina y con mejores sistemas de enseñanza. Iba metido Chile, iba metido Uruguay, iba metido Argentina, con la escala PISA. Con la escala PISA. Y resulta que los más peores, perdónenme el castellano, pero somos los latinoamericanos. Entonces, esa superpotencia, mira, ve, cuando arrancó la revolución, a mi hijo, por nada lo mata un médico cubano que era pediatra. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que ellos tenían un concepto, si le dolía el estómago al niño, que el concepto que existía en Nicaragua. Entonces, llorando, me acuerdo que mi mujer fue a consultar con su pediatra en Nicaragua y le dijo, no, mujer, no te preocupes. Estamos hablando, en esa época nos mandaban los mejores pediatras y los mejores especialistas que ellos tenían. Ahora, es cierto que hay unos especialistas que solo atienden a miembros del partido. Y eso sí, yo estoy de acuerdo que esos son de muy alto nivel. Mira, me quedo con la frase porque me impactó, que dijo Cairo, nos va a afectar a nosotros. Entre un médico nicaragüense recién formado acá y un médico cubano,
puchica, hay una diferencia. Bueno, y otra cosa, Sergio. Y entre los ingenieros, entre los maestros, hay una gran diferencia, Gustavo. No solamente eso, Sergio, sino que una de las fuentes de ingresos, esto también para agregar otro de los rubros que le estaba diciendo a Eddie, es el turismo médico. Cuba tiene tantos médicos y tan buenos médicos, pero es que paremos un ratito para ver la cuestión de perspectiva. No, hombre, lo que te quiero decir es que médicos, Cuba siempre, incluso con Batista, ha tenido excelentes médicos. Cuando llegó la revolución, Cuba tenía más de 3.000 médicos estudiados en Estados Unidos. O sea, y la relación médicos-habitantes no era tan mala, ¿verdad? Ellos fueron, gran parte se fue a Estados Unidos, por supuesto, y los que quedaron fueron los profesores de las nuevas generaciones, que quedaron muchísimos. Yo le veo mucha ventaja competitiva a Cuba para insertarse en el mercado global. Es más, ya está en la globalización. Y como China, y como Singapur, y como Vietnam, etcétera, ¿verdad? Ahora, es un proceso que no es lo mejor exigir desde este momento, aparte de que nadie, quién es quién para exigir, ¿verdad? El proceso cubano se va a hacer exactamente de adentro, con su momento, con su propia dinámica, con su propio espacio. Estoy de acuerdo con eso. No en otras palabras, hay que esperar un milagro económico. Y ese milagro económico, para ponerle timing, como dicen los gringos, ¿en cuánto tiempo lo estás esperando, Cairo? Yo no veo milagro económico a la vista. No es milagro, sencillamente es una consecuencia de yo veo el nacimiento de una clase media, sí la veo. De hecho, una clase media que va a partir del gran capital humano que ya tienen, y una clase media que va a buscar insertarse en la sociedad y tener expresiones políticas en la misma. Eso sí lo veo. Ulises, Eddie. Adelante, Eddie, ¿te escuchamos? No, el tema es interesante, Cairo, pero el punto es en qué se beneficia Gringolandia. Esa era mi percepción, porque aquí lo que está diciendo la gente de izquierda es que Estados Unidos se va a beneficiar de la relación. Yo creo que sí, en el largo plazo, cuando la economía de Cuba cambie y cuando haya poder adquisitivo de los cubanos. Mientras tanto, todo el beneficio obviamente está en la capacidad y en la especialización que tiene Cuba de muchas cosas, medicina, tabaco. Yo no creo que nos pegue tanto, porque ya tenemos un buen espacio y un buen nivel de respeto. Pero en esta primera etapa, por lo menos en 10 años, quien se beneficie de manera directa va a ser Cuba. Mientras cambia su economía, la gente empieza a desarrollar su clase media, que al final son las que hacen rico a los países. Un gusto saludarles, amigos. Muchas gracias, Eddie. Cairo. Bueno, pero hay que agregar 3-4 cosas más. Cuba es hoy por hoy una piedra en el zapato de Estados Unidos. Claro. La cantidad de recursos que Estados Unidos tiene para alrededor de Cuba es increíble, desde el aspecto propagandístico, ¿cómo se llama la radio? La Radio Martí. La Radio Martí, la televisión. La ley, hombre, pie mojado. El pie mojado, la cantidad de migrantes que está aceptando con la política esta, todo lo que gasta en espionaje, de todo tipo, ¿verdad? Eso se va a incrementar, sí. Eso va a ser más sofisticado. Bueno, dicen que la Internet, una de las cosas que hace es democratizar el espionaje. Así es, ahí estamos todos. Bueno, Cairo, muchas gracias. Gustavo, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Nos vemos mañana. Mañana vamos a estar con el doctor Lombardo Martínez Cabezas, que no deja, ¿verdad?, personas con cabeza, ¿verdad? Mañana vamos a discutir, ¿verdad?, la obra de Humberto Eco. ¿Quién es Humberto Eco? Mañana en la mesa redonda. Nos vemos mañana. Llegaron nuevamente las emociones del Pomares y Radio 800 te lleva a las primeras series del fin de semana. Viernes 26 de febrero, 5:30 de la tarde, Estelí